la palabra de Dios. Ver. Gracias. Buena tarde, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí el día de hoy. Le pido a los más pequeñines que pasen ya a sus salones. Ya los están esperando sus maestros. Bueno. Muy bien. Pues nuevamente, hermanos, bienvenidos. También a quienes más tarde o nos están siguiendo en Facebook, o que más tarde pues podrán ver este mensaje, pues saludos. Muy bien, hermanos, pues la predicación del día de hoy, la reflexión del día de hoy es sobre un pasaje en Lucas 18, ¿sí? Una parábola que está titulada La parábola de la viuda y el juez injusto, ¿sí? Y el título del mensaje el día de hoy es En la injusticia, en la confusión, en la espera, en el tiempo de espera, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos cuando vemos injusticia en nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando estamos confundidos? ¿Qué hacemos cuando estamos desesperados? Cuando la petición que hemos hecho por días, por meses, por años, puede ser, no llega, ¿sí? Cuando la respuesta que queremos no llega, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos tiempos de injusticia que vemos todos los días? ¿Sí? Todos los días vemos injusticia en el mundo y basta solamente comprender la televisión para ver tanta injusticia que hay en el mundo. Y tal vez alguno de nosotros, alguno de ustedes, esté pasando por alguna injusticia en sus vidas, ¿no? Confusión, tal vez, esperemos que no, desesperación o espera, ese tiempo de espera que a veces es tan difícil, ¿sí? Tan complicado esperar. ¿Por qué? Porque queremos todo rápido, ¿sí? Lo queremos ya. Estamos en una cultura de lo inmediato, en que todo lo queremos para hoy, ya para mañana ya es tarde, lo queremos para hoy. Entonces, pues sí, hay injusticia en el mundo y lo vemos en las noticias. Algunos datos sobre hermanos en la fe que están pasando por este tipo de injusticia, pues lo vemos en Nigeria, en el Congo, en China, en Corea del Norte, en muchos lugares. Algunos datos dice que un estimado en 2025 de 380 millones de cristianos alrededor del mundo están enfrentando persecución o discriminación por su fe, ¿sí? Lo que significa que 1 de cada 7 creyentes a nivel mundial están pasando por este tiempo de aflicción o de persecución. En África 1 de cada 5, en Asia 2 de cada 5 que confiesan ser cristianos sufren de esta persecución, ¿sí? Y pues en muchos países, hermanos en la fe, pues son encarcelados, son desplazados de sus lugares, ¿no? De sus pueblos. Algunos aquí en México son expulsados de los pueblos por no seguir la religión tradicional, ¿sí? Destrucción de iglesias y exclusión social. A lo mejor eso nos parece más familiar, ¿no? Exclusión social, ¿sí? Que ya no los invitan a ningún lado. Ya no los invitan a las fiestas familiares porque, híjole, va a empezar a sacar, a hablar de la Biblia, ¿no? Entonces, pues ciertamente están pasando injusticias, ¿no? Tan solo
el año pasado más de 4.900 cristianos fueron asesinados. La mayoría en Nigeria, como hemos escuchado en las noticias, pero también en el Congo, Burkina Faso. En Corea del Norte, hermanos, los creyentes se arriesgan a ser ejecutados o a cadena perpetua por el simple hecho de tener una Biblia, ¿sí? Entonces nosotros somos afortunados de poder comprar de todas las versiones, ¿no? Poder tener ahí en el carro, inclusive hasta en el trabajo, ¿no? Entonces traigamos nuestra Biblia. Está bien en el celular, pero siempre es mejor traerla aquí físicamente. Entonces, hermanos, y pues también en la India pues sufren violencia, presiones legales, presiones sociales. Y en Pakistán, a quien deja el islamismo, pues son arrestados o forzados a estar escondiéndose, ¿no? Entonces, pues sí, en el mundo hay injusticias, no, lo vemos, ¿no? Y hace algunos meses reflexionamos en el pasaje del libro de Santiago, los capítulo 5, versículos de 7 al 11, pero antes vamos a orar. Bendito Señor, le damos a usted la honra, la gloria, Padre, y Señor, pedimos que su Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dirija, Señor, el que exponga su palabra, Padre, para que la podamos recibir, Señor, podamos ser exhortados, bendito Dios. Padre, guíenos en todo momento, Señor, y que sea usted, Señor, siempre hablando a nuestros corazones. Gracias, Padre, dejamos todo en sus manos. En el nombre de su Hijo Jesús oramos. Amén. Ahí en el libro de Santiago, hermanos, que hace unos meses reflexionamos sobre la paciencia. Ahí si traen sus Biblias, ahí en Santiago 5, los versículos 7 y 8 dice, voy a ir ahí al versículo 7, capítulo 5 de Santiago, si traen sus Biblias, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿sí? Y luego en el versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿sí? Entonces en estos dos versículos vemos la exhortación de Santiago de tener paciencia, afirmar nuestros corazones hasta la venida del Señor, porque dice que se acerca. Entonces esta espera en la venida del Señor pues nos debe de dar esperanza, paz, tranquilidad. En medio de tanta injusticia, estar viviendo con esa esperanza, con esa paz, ¿sí? Y la facultad de saber esperar, no importando las circunstancias. ¿Difícil? Sí, sí. La facultad de saber esperar, no importando lo que esté usted pasando, ¿sí? Y reflexionábamos acerca de, pues, la definición de paciencia, ¿sí? ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar algo o a alguien sin alterarse, ¿no? Porque ciertamente a veces la relación que tenemos con las personas, pues tenemos que ser perseverantes, pacientes, ¿no? La facultad de saber esperar algo cuando algo se desea mucho, ¿sí? La paciencia se manifiesta como un fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5:22. Es una virtud que implica perseverancia y la capacidad de soportar las dificultades, pruebas y retrasos con fortaleza y sin resentimiento o frustración, ¿sí? Y una de algo que como iglesia, que el pastor nos hemos estado comentando, pues ahora que pues se están planeando el 2026, pues uno de los propósitos es justamente ser una iglesia que ore, una iglesia que lea la Biblia. Entonces probablemente, no probablemente, muy seguramente
vendrán pues mensajes sobre la oración, sobre la lectura de la palabra, sobre esta perseverancia que debemos tener. Sin embargo, bueno, pues la paciencia pareciera, o esperar algo, pareciera que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo necesitamos o lo queremos rápido. Si esperamos por algo, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. ¿Y qué hacemos? Pues ahora rápidamente en una aplicación pedimos algo y mañana ya está ahí en nuestra puerta, ¿no? En alguna aplicación, en Mercado Libre, Amazon, llega de inmediato, ¿sí? Igual tenemos hambre, rápido una comida rápida, ¿no? O vamos al fast food, todo lo queremos rápido, ¿no? Una sopa instantánea y ya en no sé cuántos segundos, pero ya está lista, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo queremos rápido. Estamos viviendo una cultura de que ya lo necesitamos y buscamos soluciones a muy rápido plazo. No importa las consecuencias o cómo lo obtengamos, no importando lo que cueste. Entonces, ¿por qué? Porque si no caemos en desesperación. En desánimo, ¿no? Y hay de igual forma un dato alarmante, hermanos. Se piensa que uno de cada 3 creyentes pueden llegar a pasar por esta desesperación, por este desánimo de no recibir respuesta rápida a lo que quieren, ¿sí? Y terminan buscando otras cosas, ¿sí? Buscando otras cosas donde sea más rápido, alejados de la iglesia, ¿sí? Y de su relación con Dios, hermanos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la enseñanza aquí en esta parábola? Vamos ahí a Lucas 18, hermanos, vamos a leerlo del 1 al 8 y por reverencia a la palabra del Señor, quien pueda ponerse en pie, pues le pido que así lo haga, y si no, desde su lugar. ¿Cuál es esta paciencia activa que debemos practicar? La paciencia no es estar sin hacer nada, ¿eh? La persistencia no es estar esperando solamente, es una paciencia activa, ¿sí? Y vamos a ver esta exhortación aquí en Lucas 18, palabras de nuestro Señor. Aquí en las Biblias, pues normalmente las palabras del Señor están allí en color rojo, resaltadas, ¿no? Dice, aquí las pongo para quien no traiga el día de hoy su Biblia, que se le olvidó. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pueden tomar su lugar, hermanos. Como hemos dicho, estamos en una cultura de querer todo ya, ¿sí? De querer todo ya. Estamos actualmente, pues, viviendo con más desarrollo tecnológico, eso lo vemos claramente, ¿no? Con más herramientas educativas, mejor provisión, con más información disponible. Ahorita tenemos todo en la red, ¿no? En la red, usted con la inteligencia artificial rápido puede sacar ahí un tratado, hasta una predicación, ¿no? Cuidado. Entonces todo lo puede obtener muy rápidamente, ¿sí? Una mejor condición de vida. La generación actual
está teniendo una mejor condición de vida, ¿sí? A diferencia de algunos años que pues algunos tuvieron que trabajar desde chicos, ¿no? Gracias a Dios ahorita algunos no. Pero algo curioso, que es la generación con mayor desesperación por tener todo rápido. Un descontento y necesidad de tener todo disponible, todo rápido. Si no, se desesperan. Si no lo tienen hoy, ya no sirve, ¿no? Justamente por tener todo al alcance. Pero cuando queremos trasladar esa cultura de lo inmediato a la oración, no funciona, hermanos. No funciona, ¿sí? Querer todo rápido en la oración, de decir lo quiero hoy y ya, va a hacernos desmayar, va a hacernos desanimar si no se tiene la respuesta que queremos, ¿no? Va a hacer desfallecer. ¿Por qué el Señor a sus discípulos les estaba diciendo que tenían necesidad de orar siempre, ¿no? Y de no desmayar, ¿sí? ¿Por qué el Señor usó esta parábola? Nuestro Señor Jesús usaba las parábolas como método de enseñanza, ¿sí? Él usaba muchas parábolas cada que daba una enseñanza. Y aquí en el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios que tienen más cantidad de parábolas. Y esta parábola en específico, la de la viuda y el juez injusto, solamente la encontramos en Lucas. Hay parábolas que usted puede encontrar en diferentes evangelios, pero esta parábola de manera particular solamente en Lucas. ¿Por qué el Señor usaba parábolas? Para enseñarles, ¿sí? Para que fuese más sencillo. ¿Qué es una parábola, hermanos? Para quienes a lo mejor están pensando en una curva equidistante que en matemáticas, ¿no? ¿Qué es una parábola? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de una parábola como género literario? Aquí está la definición, ¿sí? Del griego, parábole, pues colocar un objeto al lado de otro con el propósito de hacer una comparación entre ambos o un contraste. En este caso, en esta parábola, va a ser un contraste, ¿sí? Un relato breve de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Una narración de un suceso figurado que se deduce por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral, ¿sí? Entonces, pues las parábolas normalmente son historias humanas que encierran una lección espiritual, ¿sí? Una lección espiritual, hermanos. Una misma parábola puede encerrar varias lecciones, como por ejemplo aquí en esta parábola, pero una verdad central, ¿sí? Una verdad espiritual, que esa es la intención de la parábola, que esa verdad espiritual nos quede bien claro, y por eso el Señor ponía estos ejemplos de la vida cotidiana para que fuese clarísimo, ¿no? Que no hubiera duda. Entonces, así nuestro Señor Jesucristo usaba pues estas ilustraciones para enseñar a sus discípulos. Entonces, vamos nuevamente aquí a Lucas, vamos a ir nuevamente al versículo 1. Dice también, así inicia el versículo 1. También significa que pues tiene un contexto inmediato anterior, ¿no? Del capítulo anterior, el capítulo 17. Y ahí en su Biblia vamos, por favor, ahí en el capítulo 17 al versículo 20, para ver por qué el Señor dice también, o sea, obviamente conectando con el contexto, lo que ya venía tratándose en el capítulo 17. Ahí en el capítulo 17, versículo 20, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí,
porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y después se dirigió a sus discípulos. Dice: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces aquí el Señor empieza diciendo en esta parábola, dice, también les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y nunca darse por vencido. Nunca darse por vencido. Normalmente en esta época del año, pues reflexionamos tal vez sobre las metas que nos propusimos a inicio de año, puede ser, ¿no? Propósitos que tuvimos al inicio de año, ¿sí? Pero que tal vez con el paso del tiempo, pues los fuimos abandonando, ¿sí? Los fuimos dejando. A lo mejor en enero 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta enero 30 usted estuvo orando a lo mejor por algo, pero como no vio respuesta, dice, ya, creo que esa oración no va a tener respuesta, ¿no? Y en febrero ya la abandonó. Aquí el Señor dice que no desmayemos, ¿no? Que no nos demos por vencidos. Dice, nunca darse por vencido. Winston Churchill en 1941, obviamente ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, se dirigió a sus estudiantes, ¿sí? Y dio un mensaje súper corto, ¿sí? Ante obviamente ese entorno de amenaza de la guerra en la Gran Bretaña, y su mensaje fue: nunca, 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 nunca se rindan. Y ese fue todo su mensaje, ¿sí? Obviamente, para inspirar coraje durante la Segunda Guerra Mundial y en ese contexto de amenaza y de guerra, ¿no? A no rendirse en la desesperación. Y es lo que está aquí diciendo el Señor: orar siempre y no desmayar. A diferencia de otras parábolas, esta parábola inicia con la verdad central, la verdad espiritual, desde el primer versículo, ¿no? Sobre la necesidad de orar siempre, ¿sí? La verdad espiritual revelada está aquí desde el inicio. No desanimarse. Entonces, pudiéramos decir, si nos queda bien claro cuál es esta verdad, pues pudiéramos decir, bueno, pues aquí terminamos y no hay necesidad de ver ya lo demás, ¿no? ¿Sí? Esta es la verdad espiritual de esta parábola, ¿sí? Necesidad de orar siempre, hermanos. Y nuestro Señor Jesús, pues era el principal ejemplo. Allí en Lucas 6:12, rápidamente ahí vamos a Lucas 6:12, hermanos. Dice, ¿qué hacía nuestro Señor Jesús? Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 11:1. Lucas es un evangelio que hace mucho énfasis en la vida de oración. 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, pues tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor. Una vida, un espíritu de oración, ¿sí? Y la oración, hermanos, es algo que dice Eclesiastés 3:11, ¿sí? Que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es decir, que tenemos la necesidad de orar, ¿sí? Debe ser natural
el tener esa comunicación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? O sea, realmente el no hacerlo es ir en contra de nuestra naturaleza, ¿sí? Así como el comer, el dormir, el tomar líquidos, el respirar es necesario obviamente para el cuerpo físico, pues la oración es necesaria para la vida espiritual, ¿sí? Para el espíritu. Y cada uno de nosotros tenemos ese anhelo, ¿sí? De una vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, la oración es algo común, algo que debería de ser natural, hermanos, ¿sí? Así como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, tener un espíritu de oración. Y nuestro Señor Jesús no se estaba refiriendo a que debíamos estar todo el día arrodillados, ¿no? Tenemos cosas que hacer, ¿sí? Pero sí a tener un espíritu de oración, ¿sí? A orar siempre, en el transporte, en el trabajo. Obviamente no se va a levantar a orar, ¿no? En donde esté, ¿sí? A eso se refiere, no a que estemos todo el tiempo de rodillas, postrados, ¿no? Sino a un espíritu de oración. Orar, hermanos, es una necesidad. Es una de las mayores necesidades del creyente. Entonces, debemos reflexionar si hemos dejado de orar por algo que no vimos respuesta, o pensamos que no vimos respuesta, ¿no? Hemos desfallecido en alguna petición, se ha desanimado en su oración. Dice ahí nuestro Señor Jesús, sin desmayar. Hay quienes nos han compartido que sus papás oraron por su conversión, ¿no? Por mucho tiempo, y sus papás no lo vieron. El Señor les llamó a su presencia y no vieron que su hijo se convirtiera. Pero gracias a Dios están aquí o dan muestra ahora de su fe. Esa oración que su papá, algún familiar, no desmayó, estuvo constante orando por esa petición en los tiempos, ¿no?, del Señor, ¿sí? Pero hay quien, al no ver una respuesta rápida, dice, pues creo que entre más oro, mi familiar cada vez es peor, ¿no? Mejor ya no oro. No. Dice ahí el Señor, no desmayar, ¿sí? Entonces, orar es una necesidad. Vamos a ver los siguientes versículos. Considero que hasta aquí nos ha quedado claro, ¿no?, cuál es la enseñanza, cuál es esa verdad espiritual. A no desfallecer en la oración. En ese propósito que tuvo en enero, seguir orando, ¿sí? En las metas que normalmente todos tenemos metas en el 2026, propósitos, ¿sí? Que un propósito sea, Señor, ayúdame a no desfallecer en mi oración, ¿sí? A ser perseverante. Vamos a ver aquí el ejemplo que el Señor nos pone para más claridad todavía. Dice el versículo 2, hermanos, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Suena familiar el día de hoy? O a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de toda la historia. Un juez, curioso que use nuestro Señor a los jueces, ¿sí? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Por qué muchos no van a hacer denuncias? Pues porque saben que lejos de recibir justicia, a lo mejor hasta resultan culpables, ¿no? O pues desconfiamos de la autoridad y decimos, pues es que
ponen trabas y realmente no van a hacer justicia, ¿no? Pues este ejemplo dice ahí, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo va a respetar al hombre si no teme a Dios? ¿No? Primer mandamiento y el segundo. Para poder amar a tu prójimo, para poder dolerte por tu prójimo, debes amar a Dios primero, ¿sí? Si no, no funciona. Un juez que quiera hacer mucha justicia, pero si no tiene un temor de Dios, hermanos, no va a funcionar. Entonces, obviamente no son buenas características de un juez. Lo deseable es que tuvieran temor de Dios. Y nosotros oramos, cuando oramos por las autoridades, nuestra oración es de que conozcan al Señor, ¿sí? De que conozcan al Señor. Y ese es un mandato, oren por sus autoridades, oren por sus autoridades. Vemos la cantidad de injusticia, ¿no? De injusticia que se cometen, ¿sí? Hace poco levantamos pues hay un reporte, ¿no? Y la respuesta fue, pues tienen permiso para talar árboles, tienen permiso para destruir el bosque. ¿Cómo es posible, no? Todavía me dijeron, ¿alguna respuesta? Digo, pues, híjole, qué tristeza que les den permiso para destruir un bosque, ¿no? Así pasa. Y hace poco hubo justamente una elección de jueces y fue una revolución aquí en México, ¿no? Nuestra oración debe ser siempre, pues, que las autoridades conozcan a Dios, que tengan temor de Dios, para poder, pues, impartir justicia. De lo contrario, pues no, hermanos. Entonces, este hombre, pues, no tiene temor de Dios. Y justamente allí en el contexto aquí en el capítulo 17, de los versículos 22 en adelante, el Señor, ante esa pregunta que le hacían primero los fariseos y luego que se dirige a sus discípulos de cuándo vendrá o cuándo será su segunda venida, ¿no? El Señor les dice, pues, lo que va a pasar, ¿no? Lo que estará pasando, ¿sí? Y vemos aquí en su casa, lo pueden leer ahí los versículos 22 al 37, ¿no? Pues de lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, un juez o cualquier que no teme a Dios y que saca a Dios de su conciencia, no tiene ninguna restricción para hacer el mal, ¿sí? No tiene control, ¿sí? Pierde todo, pues toda proporción, ¿sí? Entonces, dice la palabra también, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿sí? Y así era este juez, ¿sí? Un necio, quien niega a Dios es un necio, ¿sí? ¿Y cuántos hoy abiertamente dicen, no temo a Dios? Hay quien desafía diciendo, no temo a Dios, ¿no? Necios. Entonces, es el temor a Dios lo que hace considerar a mi prójimo y preocuparme por él. Aquí en esta parábola la palabra justicia aparece 4 o 5 veces, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo va a impartir justicia a quienes gobiernan si dice que tampoco respetan a hombres? No les importa, ¿sí? ¿Cómo van a impartir justicia a quienes gobiernan si no les interesan? Entonces, avanzamos, dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. No dice cuál era la injusticia que estaba pasando la viuda, ni quién era su adversario, no da esta información la parábola, pero la viuda en todo su derecho iba a exigir justicia, ¿sí? Y decía que venía a él, es decir, que iba constantemente. Yo me imagino que todos los días estaba tocando la puerta, que todos los días
antes de que llegara el juez, ya estaba ahí sentada y el juez, otra vez esta viuda, ¿no? Decía que venía a él, ¿sí? De manera constante, persistente, ¿sí? No desfalleciendo, ¿sí? Sin desmayar, sin desanimarse. Ella iba pidiendo justicia, ¿sí? Pidiendo justicia en el conflicto con su adversario, ¿sí? Si bien las viudas sufrían en ese tiempo, y bueno, y a lo largo de la historia, ¿no? Y era su vida muy complicada. Sin embargo, en la ley, hermanos, se ordenaba a cuidar de ellas, ¿sí? A tratarlas con justicia. Aquí en estos versículos, Éxodo 22:2, las viudas merecen una protección especial bajo el sistema de la justicia. Zacarías 7:10. Hay hermanas que están aquí que ya son viudas. ¿No? Aún no, gracias a Dios. Bueno, el Salmo 68:5, hermanos, dice que Dios es defensor de las viudas, ¿sí? El Salmo 68:5, Dios es defensor de las viudas. Primera de Timoteo 5:3 también nos llama a honrar a las viudas. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha o sin mácula es asistir a las viudas, ¿sí? Asistir a los huérfanos, ¿sí? Entonces, la viuda en todo su derecho iba a exigir justicia, ¿sí? Y todos los días estaba ahí tocando la puerta del juez. Hazme justicia. ¿Qué dice en el siguiente versículo, hermanos? El versículo 4. Dice que el juez no quiso, ¿no? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios. Me imagino cuando dijo eso, ¿no? Orgulloso, sacando el pecho, dicen, aunque ni temo a Dios ni a los hombres, ¿no? Ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, durante un tiempo el juez no le hizo caso, no sabemos cuánto tiempo, no dice ahí la parábola, pero durante un tiempo seguramente iba, tocaba, díganle que no estoy, o si la veían que estaba, si la veía cuando llegaba y veían que estaba ya ahí, se regresaba y se iba para otro lado, ¿no? O le decía, sí, ya estamos atendiendo tu caso, ¿no? Ya hay una carpeta de investigación. Ya hay una carpeta de investigación y no te desesperes, ¿no? Dice algo aquí importante, ¿no? Pero después de esto dijo dentro de sí, ¿no? Esta mujer me está volviendo loco, ¿no? Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando, ¿no? Me está agotando en sus constantes peticiones. La mujer, dice ahí el versículo, que recibió justicia. Recibió justicia. Pero ¿qué fue lo que motivó a este juez injusto? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacerle justicia? No fue un cambio en su corazón de decir, ay, pobre mujer. Ah, caray, pues yo estudié para juez, mi labor es hacer justicia, ¿no? Voy a hacer mi chamba, ¿no? No, hermanos. No es que él haya tenido un cambio en su corazón y que se arrepintiera de ser injusto o de que las personas no le importaran y dijera, no, voy a cumplir ahora con mi trabajo. No, hermanos. Dice aquí, pero después de esto dijo dentro de sí, ni temo a Dios, ni tengo respeto, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Me es molesta. ¿Cuál fue esa motivación para hacerle justicia? Su propio bienestar, su comodidad, ¿sí? Su egoísmo, ¿sí? Lo que él no le importaba
la viuda y pues lo que estaba reclamando. Él lo único que quería era que ya no lo molestaran, ¿sí? Que ya no lo molestaran. Y esta palabra molesta, en el griego original, pues a lo que se refiere es que eran como puñetazos en su cara, ¿sí? Al juez. Cada que veía a la viuda, él sentía que le daban un golpe en su cara, ¿sí? Un golpe en su cara. Las visitas continuas de la viuda eran para él golpes que desfiguraban su paciencia, ¿sí? Eran como knockouts, ¿no? Bueno, no knockouts, pero golpes que le iban desfigurando, ¿sí? Que le iban haciendo perder la paciencia, haciendo perder el control. Cada que la veía, él iba con su café del Starbucks llegando y nada más la veía y dijo, se le revolvía el estómago, ¿no? Nada más de ver que ya estaba allí. Eran golpes para él, ¿sí? ¿Y qué dijo? No, pues ya, mejor le voy a hacer justicia. Pero lo que lo motivó a hacer justicia no fue una conversión a la legitimidad en la justicia, sino para que dejara de molestarlo, ¿sí? Por egoísmo, no por misericordia, no por amor. A él le interesaba su propio bienestar, traer alivio a él mismo, ¿sí? Ese era el carácter de este juez, injusto y egoísta. A él no le importaba a Dios, solo su propio bienestar, ¿sí? Y sí, este verbo pues significa noquear. Y solo aparece 2 veces, la otra cuando lo usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Y pues en ambas el significado es de agresión. Es como un boxeador que están peleando, ¿sí? Y el boxeador, a uno de los boxeadores le están dando una paliza, y ese boxeador no va a decir, voy a aventar la toalla, pues porque yo creo que ya se cansó de tanto golpearme, ¿no? Pobrecito, ya le han de doler los nudillos, ya avienta la toalla, ¿no? No, avienta la toalla porque ya siente los golpes y siente la incomodidad, ¿no? Así fue este juez, ¿sí? Solo por egoísmo, hermanos. Ese es el carácter de este juez. Y entonces viene ya el contraste, ¿sí? Para que nos quede más claro acerca del carácter de Dios, ¿sí? Si este juez injusto le hizo justicia a la viuda, ¿sí? ¿Cuánto más Dios hará con cada uno de sus hijos? ¿Sí? Ese es el contraste. Y el Señor en sus parábolas usaba mucho esta palabra, ¿cuánto más? ¿Sí? Para hacer el contraste entre el hombre impío, un hombre que no teme a Dios, ¿sí? Y el carácter de Dios, ¿sí? Dice ahí en los versículos siguientes, hermanos. Aquí vemos el contraste en los versículos 6 al 8. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿sí? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí vemos el contraste, justamente entre Dios y el juez injusto. El contraste entre el carácter perverso del juez y el carácter perfecto de Dios, ¿sí? En un cristiano, en un creyente, hermanos, la venganza no tendría que estar en sus corazones, en sus pensamientos, el sentimiento de venganza. Dice la palabra que la venganza es del Señor y Él hará justicia. Él hará justicia a sus hijos, ¿sí? Entonces, la justicia es de Él. ¿Cuándo? Ahí les preguntan en el versículo 7, le preguntan en el versículo 7. Son 2 preguntas que le hacen, ¿no? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
Puede ser que hay una hermana que lleva muchos años en un proceso legal, con un familiar. Y la hermana se ha quebrantado, ¿sí? Pero aquí está, en la mañana estuvo aquí presente, firme, sin desmayar, orando, ¿sí? Ahora, ¿va a hacer justicia el Señor? Sí. Aquí dice que sí. ¿Cuándo? Bueno, ahorita que leamos el versículo, la respuesta dice que prontamente, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Pero a veces ese pronto o ese rápidamente para nosotros tiene que ser hoy domingo, ¿no? Y para el Señor dice que un día para Él son como. Entonces, hermanos, el Señor va a hacer justicia. El Señor va a responder a sus peticiones. No desmayemos. El Señor a su debido tiempo va a dar respuesta. Y a veces su respuesta es espera, ¿no? Espera. Y el Señor cuando responde con sí, a veces nos da mucho más de lo que hemos pedido, ¿no? Pedimos esto y el Señor nos da mucho más, ¿no? En su misericordia, en su amor. Y a veces el Señor, pues, simplemente no nos responde, pero es una respuesta. Decía Lutero, a veces oramos queriendo cambiar la voluntad de Dios. Y nuestra oración debe ser someternos a la voluntad de Dios, ¿no? Alinearnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Nuestro enfoque de justicia es muy distinto al enfoque de justicia del Señor, ¿sí? Vemos una injusticia en la calle y luego quisiéramos que le cayera un trueno, ¿no? Como dice ahí en la palabra, ¿no? La justicia del Señor es perfecta, hermanos. Entonces, aquí vemos este contraste entre si un juez injusto, una viuda recibió justicia, cuánto más Dios, que es un Dios amoroso, compasivo, justo, soberano, cuánto más Él no hará justicia a cada uno de sus hijos, ¿sí? Hermanos, entonces vamos a ver las respuestas y este es lo que dice la Reina Valera, ¿no? Pero, por ejemplo, la NBI contestando dice, les digo que sí, contestando a la primera pregunta. ¿Va a hacer justicia a Dios o no? Sí. ¿Cuándo? Y sin demora. Y sin demora. Esta otra versión dice, les aseguro que Dios hará justicia. ¿Sí? ¿Cuándo? Rápidamente para defenderlos. ¿Sí? El Señor hará justicia. A veces pensamos que está demorando mucho, pero también dice la palabra que el Señor dice, pareciera que está demorando mucho en responder, pero en su misericordia, parafraseando, Él en su misericordia es paciente para que muchos más clamen al Señor, se conviertan de sus malos hábitos, ¿no? ¿Sí? Se arrepientan y clamen al Señor. Entonces, el Señor hará justicia. Debemos tener cuidado en esta interpretación de la parábola en pensar que la viuda en su persistencia recibió respuesta, ¿no? Y que a veces sí recibió respuesta, sí recibió justicia, pero en confundir, en pensar que porque somos insistentes con el Señor podemos forzarlo a que nos atienda o a que nos responda como nosotros queramos, ¿no? Debemos tener cuidado. O, peor aún, ir al Señor con este carácter de juez injusto, es decir, sin temer a Dios y exigiendo respuestas hoy mismo, ¿no? La justicia es del Señor, ¿sí? Y luego
cierra el capítulo, perdón, el versículo 8 con una pregunta al Señor. Algo raro, ¿cómo cierra? Creo que hasta ahí le hubieran dicho, Señor, ya hasta ahí déjalo, hasta ahí déjelo ya, Señor, ya no era necesario el siguiente fin del versículo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 8? La parte B dice, y es una pregunta que les hizo a sus discípulos y ahora nos la hace a nosotros, ¿sí? Sí, les voy a hacer justicia prontamente, no se desesperen, resistan, oren con persistencia, no desmayen, nunca se rindan, dice el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Les estaba diciendo a sus discípulos y ahora nos lo dice a nosotros. Cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta en la que debemos reflexionar, hermanos. Debemos reflexionar. ¿Hallará fe en nosotros? ¿Hallará fe en Campanario? ¿Sí? ¿Hallará fe en nuestras casas? ¿Hallará fe en donde estemos? Si el Señor viene hoy, nos encontrará viviendo una vida que le agrade, con temor a Dios. ¿O qué nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará haciendo, hermanos? Es una pregunta, pues, que nos mueve a la reflexión, ¿sí? Y por la fidelidad de Dios, el Señor siempre tiene un remanente, y por su fidelidad va a encontrar fe en la tierra. Pero a nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, ¿va a hallar fe en nosotros? Su segunda venida, ¿a qué nos mueve? A esta paciencia, fortalecidos, sin desmayar, sin desanimar. Primera de Timoteo 4:1 dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando pues espíritus engañadores, ¿no? Y ahí en segunda de Pedro 3:4 también dice que dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Alguien puede decirle eso? ¿Sí? Eso fue hace 2000 años. ¿Qué pasó con esa promesa de que Jesús iba a volver? ¿No? Que dice Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto, ¿no? ¿Qué pasó? Y alguien pudiera estar confundido, entrar en confusión, ¿no? ¿Qué hacer? Pues ahí el versículo 1 dice, orar, ¿sí? Sin desmayar, ¿sí? Y sí puede haber mucha confusión. Actualmente en Europa tienen un problema fuerte. ¿Por qué? Pues porque abrieron sus fronteras, ¿sí? Es un tema delicado. Abrieron sus fronteras a la migración, pero la mayor parte de migración pues son de países islámicos, musulmanes, ¿no? Que pues están exigiendo cosas, ¿sí? Y algunas ciudades ya están entrando en problemas graves. Marsella, en Marsella dice, pues ya no ves ningún local, ¿no? Ningún francés, ¿no? Suecia, hay muchas manifestaciones actualmente, protestas islamistas. ¿Por qué? Porque están diciendo que más ahora en estas fechas, ¿no? Que, por ejemplo, colocar adornos o festivales que promueven o hacen una demostración pública del cristianismo, ¿sí? Y se están manifestando, ¿sí? Hay confusión en el mundo, hermanos. ¿Qué hacer en este tiempo de confusión, de injusticia? Orar sin desanimarnos, como dice aquí el Señor Jesús.
Entonces, dice Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Y cuál es la exhortación? Mirad, velad y orad, ¿sí? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Nuestra oración es que el Señor nos encuentre vigilantes, que nos dé esa fortaleza, esa fe, esa determinación. Ahí mismo en Lucas, ahí en 17, nuevamente en el capítulo anterior, esta debería ser nuestra oración. Lucas 17:5. La misma petición que le hicieron sus discípulos al Señor. Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esa debería ser nuestra petición, que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor afirme nuestra fe, que no nos cansemos, que no nos desfallezcamos, que no nos demos por vencidos, hermanos, que continuemos orando, adorando, sirviendo y dando testimonio con valentía. Gracias a Dios aquí en México no tenemos ese tema de persecución, ¿no? Pero que el Señor nos dé la valentía para poder expresar su palabra. Esa debe ser nuestra oración como lo de los apóstoles, aumentanos la fe, ¿sí? Pero si usted no ha creído en Cristo, ¿cuál debería ser su oración? Sálvame, sálvame, necesito estar en paz, arrepentirse y pedir que el Señor haga una transformación en su vida, que le dé arrepentimiento y esta fe que pidieron los discípulos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Padre, Señor, le damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, porque, Señor, usted nos llama, Señor, a ser perseverantes, a no desmayar. Y pedimos que usted nos dé las fuerzas, Señor, que necesitamos, la dirección que necesitamos, Padre. Que usted nos dé ese espíritu de valentía, Señor, para poder estar afirmados, Señor, en la fe, en orar, Señor, en ser diligentes. Le pedimos perdón, Padre, si es que pues muchas veces dudamos, desfallecemos, no lo consideramos serio el orar, Señor. Perdónenos, Señor. Y Padre, que este año 2026 esa sea nuestra meta, nuestro propósito, Señor. Y a partir de ahora, bendito Dios, el orar sin desmayar. Gracias le damos en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a alabar al Señor.